¿Cuál fue el gran descubrimiento de Salvador Freixedo después de escribir Mi iglesia duerme? ¿Por qué los seres humanos somos tan malos los unos con los otros? ¿Por qué nos fanatizamos tanto con nuestras ideas, sean estas religiosas, patrióticas, políticas o deportivas? ¿Por qué la historia de la humanidad está hecha sobre todo con guerras, con tiranías y con abusos de los poderosos sobre los débiles? He tardado muchos años en descubrirlo. Y ahora mismo pecaría de cobarde si por miedo a que me tachen de ingenuo, de crédulo o de conspiranoico, como ahora se nos dice, no se lo comunicase a ustedes y me lo guardase para mí. Fíjense bien. ¿Están escuchando, comunidad de lectores de Salvador Freixedo de los años 2000? ¿Están escuchando personas que siguen a Salvador Freixedo en grupos de Facebook que están tomando actitudes sectarias? Esta información es para el mundo, no para guardarla. Es para tenerla, para compartirla con el mundo, no para sentirla exclusiva de nosotros. En la exposición de mis ideas, estoy a punto de dar un salto mortal. Tan mortal que muchos de ustedes no me querrán seguir. Y hasta puede que se lamenten de haberme dedicado todo este tiempo. Pero repito, que he tardado muchos años en descubrir esta verdad, que para mí ha sido el mayor logro mental de toda mi vida, al que le debo un cambio radical en mi manera de pensar y de enfocar mi paso por este planeta. Ahora que estoy ya tan cercano a irme de él. Y la vida, y quién sabe si esos dioses verdaderos que posiblemente existan, que muchos creemos que sí, nos regalaría 10 años más con Salvador Freixedo. 10 años después de que él escribiera precisamente esta magna, pues esta especie de panfleto, amigos. Esta especie de declaración de guerra, ¿no? Esta especie de acta de declaración de guerra. Pues Salvador Freixedo 10 años después partiría a otras realidades, ¿no? Muy bien. En párrafos anteriores ya esbocé cuál es ese descubrimiento que en parte desarrollé en mis libros Defendámonos de los dioses y La granja humana. En el cristianismo se nos dice que Dios es nuestro Padre. ¿Notaron cómo en textos anteriores Salvador Freixedo escribía la palabra Dios con minúscula? Ahora en este momento ha cambiado la escritura a Dios con mayúscula. Es decir, ahora sí está hablando de dioses verdaderos, no de seres interdimensionales que se hacen pasar por dioses, ¿ok? Pero cuando uno lee la Biblia, llega a la conclusión de que el hombre, en esta etapa de su existencia, es un pobre huérfano del cosmos. Porque el Dios de la Biblia no es ni siquiera un padrastro. Eso está bueno. O sea, Dios es nuestro Padre, ¿no? Se supone, entendemos, lo intuimos, nos han contado. Pero el Dios de la Biblia ni a padrastro llega el cabrón, o sea, por lo mal que nos ha tratado, ¿no? Es un viejo cascarrabias, vengativo, celoso y cruel. El Dios real no es el de la Biblia. El Dios real está más arriba. Hoy, por hoy, inaccesible e incomprensible para este 1,5 kilos de materia gris que tenemos en el cráneo. O sea, inaccesible e incomprensible para la mentalidad humana. Como les dije, no puedo creer en ese Dios con minúscula de la Biblia si me atengo a lo que leo en el Pentateuco y sin embargo, paradójicamente, creo en otros dioses. Unos dioses con minúscula de los que tampoco me fío nada y que por desgracia son mucho más accesibles y cercanos porque se inmiscuyen solapadamente en las vidas de muchos humanos y sobre todo porque interfieren y manipulan la historia de la humanidad. Es decir, estos dioses que Salvador Freixedo llamaba como dioses usurpadores, dioses con minúscula, son nuestros enemigos. El enemigo a vencer
el extranjero a expulsar. Señores dueños de YouTube, estoy hablando de entidades interdimensionales. Aquí no practicamos la xenofobia. Señores dueños de YouTube, favor de considerar la cita anterior. Hay que aclararlo, amigos, porque luego todo el mundo anda aquí sensible, ¿no? Los dueños de estas redes sociales. Ha llegado el momento de hablar de estos misteriosos seres, que para la mayoría de los humanos son inexistentes. Gracias, en primer lugar, al deseo de ellos mismos de pasar inadvertidos y de hacernos creer que nosotros somos los dueños del mundo. Y yo agregaría, los únicos responsables de todo el mal del mundo. Ese ha sido el gran éxito de estos seres. Hacernos creer que no existen y hacernos creer que todo es culpa de nosotros. Son unos genios en la manipulación. Son especialistas en eso. Aquí está. Cosa que hasta ahora han logrado perfectamente, porque no tenemos que olvidar que son mucho más inteligentes que nosotros. Para ello han usado unas estrategias demasiado eficaces. A esta hora ya traigo un poco de dislexia, amigos, así es que sepan perdonar. Para ello han usado unas estrategias muy eficaces, una de las cuales es haberse disfrazado de dioses de cada una de las religiones. Por eso pareciera que hay una competencia entre las religiones conocidas, entre las religiones tradicionales, de a ver quién tiene el dios más loco, ¿no? De a ver quién tiene el dios más sanguinario, de a ver quién tiene el dios más esquizofrénico. Todos cortados por la misma tijera. ¿Por qué? Porque son los mismos seres haciéndose pasar por diferentes dioses, ¿no? Dice mi estimado Eduardo, ¿cuál es la característica que identifica a un avatar? Bueno, amigos, en términos es alguien que puede romper eras, alguien que puede cambiar el curso de la historia, al menos de la parte del mundo alrededor de donde él haya vivido, ¿no? Tampoco estamos hablando de alguien que haya cambiado el curso del destino de una ciudad. Eso no se puede considerar un avatar. Pero, por ejemplo, un avatar, un buen ejemplo de un avatar sería precisamente el caso de Buda, sería precisamente el caso de Jesús. Alguien que con sus ideas, con su ejemplo de vida, partió una época en dos. O sea, y además inspira un poco a la humanidad, ¿no? Muy bien. En segundo lugar, han logrado todo eso gracias a la colaboración inconsciente de los supremos dirigentes del planeta. O sea, nosotros creemos, y durante mucho tiempo creíamos, que las familias, los Rothschild, los Bush, los grandes magnates, sabían y estaban conscientes de que ellos servían a entidades no humanas que les ayudaban, promovían, les entregaban ciertos recursos materiales y supermateriales para controlar el mundo. No, amigos, esta gente es tan tonta y es tan útil para estos seres que ni siquiera están conscientes de esos. Ellos en realidad se creen los dueños del mundo, pero no saben que son títeres. O sea, son otras víctimas más agregadas a este teatrillo de lo inmundo, ¿no? Muy bien. En segundo lugar, gracias a la colaboración inconsciente de los supremos dirigentes del planeta, que no son necesariamente los que aparecen en los periódicos. Recuerden la frase que dice: este mundo está regido por personajes muy diferentes de los que la gente cree. Y gracias a la enorme cantidad de dinero que estos gastan para que la humanidad no se entere de que por encima de ellos hay otros seres que son los verdaderos dueños de este planeta. Pero ¿quiénes son estos seres que manipulan a las supremas autoridades que dirigen el mundo y que le han usurpado el puesto al Dios Padre de la Biblia? Aunque la pregunta no está bien hecha, porque la verdad es que el Dios de la Biblia, lejos de ser el único, el Padre, el omnisciente, el todopoderoso creador de todo un universo, es simplemente uno de estos seres que se le apareció a un pastor llamado Abraham o Abraham hace unos 4000 años. O sea, ese Dios
que todo Occidente ha adorado durante cientos, miles de años, es un usurpador. Es un ser interdimensional que ni poderes tiene, que ha hecho una gran mentira y que no solamente ha engañado a Occidente, ha engañado a Oriente haciéndose pasar por el gran Buda. No por Siddhartha, por el gran Buda, por el Buda supremo. Y ha engañado a los hinduistas haciéndose pasar por Vishnu. Y engañó a los egipcios haciéndose pasar por Ra. Ha engañado a todas las civilizaciones. Engañó a nuestros antepasados de lo que hoy es América, haciéndose pasar por los dioses precolombinos. Es un teatrillo metareligioso que han montado para hacernos creer que Dios en realidad no existe, cuando sí existe y no se parece nada a ellos, porque ellos no son dioses. Eso quisieran los cabrones, ser dioses, ¿no? Muy bien. El pueblo más apaleado de la historia, el que siguió a este supuesto Dios, el ser que se le presentó a Abraham y le dijo que era Dios, ¿no? Otros seres de la misma catadura que ese tal Yahvé que se le presentó a Abraham, se le han estado apareciendo a lo largo de los milenios a otros fundadores de las religiones, dándoles normas de vida, preparándolos para su misión y llenándoles la cabeza de falsas ideas sobre el más allá. Esos son las religiones. Las infinitas creencias sobre el más allá de todos los pueblos de la Tierra es algo sobre lo que la sociología no ha reflexionado suficientemente. Hablan del enorme fenómeno social de las religiones de una manera facilitona. Aquí dice, facilitona. O sea, a veces en las ciencias sociales, por eso yo siempre recomiendo, si van a estudiar ciencias, no estudien ciencias sociales, porque son las ciencias más chafas que hay. Diciendo que todo es fruto de la mente, y como explicación global y final recurren a la palabra mito con la que pretenden explicarlo todo. El mito, en el lenguaje común y admitido por la sociología, es una creencia irreal inventada por la mente humana. Pero el mito no es eso. Efectivamente, en todo mito hay mucho de invención debido a muchas causas, y más que nada al paso de los siglos. Pero en el fondo de los mitos, sobre todo de los grandes mitos relacionados con el origen y el fin del mundo y de la vida, hay una realidad que por el paso de los tiempos ha llegado hasta nosotros muy deformada. En el fondo de todos los mitos, con que las tribus primitivas explican el origen del mundo y de su raza y de su pueblo, está la presencia real y física de estos seres. En algunos lugares se les llama ángeles, en otros lugares se les llama demonios, hadas, ashuras, ibilis, pitris, loas, devas y de 1000 maneras más, contándoles a aquellas pobres gentes toda suerte de mentiras y exigiéndoles al mismo tiempo determinados ritos y sacrificios. Eso, amigos, el asunto de los sacrificios es lo peor que nos han hecho estos malditos usurpadores. Es el peor crimen que han cometido contra nosotros y lo tienen que pagar, lo van a pagar. Y al que me diga que esto es pura suposición mía, me limitaré a recomendarle a que lea el Génesis y que me diga si el origen de todas las creencias del cristianismo, seguidas durante 4000 años y aún hoy día por cientos de millones de personas supuestamente inteligentes, no tienen su origen en los tratos de un ser que se presentaba en una nube con un semítico personaje llamado Moisés. Esa es la raíz de las creencias cristianas en las que muchos de nuestros amigos creen todavía. Por supuesto que el fiel creyente dirá que eso no tiene nada que ver con los mitos de las demás religiones,
porque la religión cristiana es la única verdadera y las apariciones de Yahvé a Abraham y Moisés sí fueron reales, mientras que las demás religiones son falsas. Respetemos las creencias de todo el mundo, por muy equivocadas que sean, pero lo cierto es que en la actualidad, en nuestra sociedad, hay miles de buenas personas muy civilizadas, con títulos académicos, amigos nuestros, que siguen las enseñanzas de un ser que venía en una nube y que mandaba que le sacrificaran bueyes y que le reservaran para él la sangre y la grasa. Exactamente igual que los falsos dioses de otras religiones. Y mis queridos oyentes, bueno, aquí lectores, ¿no? Ha llegado el momento en que, bueno, esto sí lo puedo decir, ¿no? O sea, vamos, ya se cayó TikTok, así es que yo creo que sí lo podemos decir. Ha llegado el momento en que me desnude ante ustedes y les diga que yo creo que esos misteriosos personajes, entre comillas, divinos, aunque ya no creemos en su divinidad, siguen presentándose a muchos incautos mortales y dictándoles nuevas religiones, nuevas filosofías, nuevas músicas, nuevas drogas, nuevos deportes de masas, nuevos movimientos sociales, nuevas revoluciones y hasta nuevos inventos. ¿Qué quería decir Salvador Freixedo con esto? Que nosotros en pleno siglo XXI creemos que estos seres ya no existen y que ya no tienen injerencia en nuestra realidad. Grave, grave error pensar eso. Estos seres, aunque disminuidos, aunque parcialmente derrotados, están vigentes. Y con unas ansias de venganza como jamás habían tenido, porque ellos saben que ya perdieron esta guerra. Recordando a Salvador Freixedo, su energía, su coraje y su pasión.